Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, hay algo que me tiene a mí muy enredada. Que si somos predestinados, que no lo somos, al final, ¿cómo será la cuestión? Bueno, según dice la carta a los Efesios capítulo 1, dice, habiéndonos predestinado en amor. Eso es lo que dice. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. La Biblia habla de la predestinación. Es una doctrina que no se trata mucho en la iglesia porque genera mucha controversia. Pero no debería de generar controversia porque según dice la Biblia, somos predestinados en Cristo. ¿Ya? En Cristo. Es bueno mirar este aspecto desde dos visiones. Uno como el proyecto de Dios a realizar y otro como el proyecto de Dios realizado. En el caso, por ejemplo, del calvinismo, del russellismo, de los señores de Elena de White y, bueno, Joseph Smith, el señor Miranda y otros, piensan en el preexistencialismo desde la visión proyecto realizado. Es decir, Dios en la eternidad pasada decidió definitivamente quién se salvaría y quién no, haciendo con esto que quien está predestinado para salvación viva como quiera, haga lo que quiera, ya Dios lo salvó y punto. Y si está predestinado para condenación, viva como quiera, haga como quiera y se condena. Esa es una escuela. Hay otra escuela que piensa, en la cual yo estoy matriculado, que la predestinación tiene una condición y que se basa precisamente en lo que menciona Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28 que leemos. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Punto seguido dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Y a los que predestinó, también llamó. Entonces, es bueno entender varios aspectos del texto. En primer lugar, Dios conoce a todos. Amén. Y si Dios conoce a todos y a esos que conoció los predestinó, entonces ¿a cuántos predestinó? La respuesta es a todos. A todos. Y si a esos que conoció, que son todos, y predestinó, que son todos, dice también la Biblia, los llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la predicación del Evangelio. Marcos capítulo 16 dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. La condición radica precisamente en el oír y la decisión del receptor. Dios envía la oferta, que es el mensaje salvífico a través del Evangelio, pero el que escucha tiene una facultad que se llama libre albedrío, la cual debe de llevarlo a tomar una decisión. Entonces nosotros creemos que la predestinación se hace efectiva para salvación o condenación cuando el hombre escucha el mensaje y decide de manera positiva o manera negativa. Si decide de manera positiva, entonces es salvo. Si decide de manera negativa, es condenado. Eso es lo que Jesús dijo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no crea, será condenado. Dios no obliga a nadie. Da la oferta. Yo soy el que tengo que decidir si acepto o no. Entonces la predestinación es una realidad, pero va a depender de mi decisión, porque lo que se necesitaba para la salvación de todos los mortales ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados.
Juan en su carta dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los pecados de los cristianos. Y luego dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que si hay gente que se condena, no es porque Dios los tenga para condenación, no es porque Dios quiera que se condenen, no es que Dios los escogió para esa tragedia, sino que el hombre, al escuchar el llamado de Dios, lo rechaza. Y eso hace de que teniendo todas las posibilidades de ser salvo, pues no lo logre. ¿En razón a qué? A la indiferencia del hombre y no al propósito de Dios. Amén. Según la decisión que tome el individuo, así es su eternidad. Exacto. Gálatas 6:7 se lo confirma. Amén, hermano Carlitos. Preguntan, Dios los bendiga. Escuché una enseñanza en un día de estos, que este tiempo que vivimos, ya la ley fue abolida y por tal razón no se debe dar juguete a los hijos, pues eso hace parte de la ley. ¿Qué opina usted, pastor? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Pregunto, ¿se debe o no se debe castigar a los hijos con vara o con correa? ¿Eso está bien? Mire lo que dijo el hombre más sabio de toda la historia. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Creo que ese texto lo dice todo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure su alma para destruirlo. Una de las razones por las cuales tenemos la descomposición social de este tiempo es precisamente eso, que los estados, a través de sus cuerpos o de su cuerpo legislativo, hace leyes que estorban que los padres de familia ejerzan la autoridad sobre sus hijos, dándoles una presunta libertad al libre desarrollo del individuo. Y por eso es que tenemos prisiones llenas de muchachos, de sicarios, ¿cierto? Muchachos en las alcantarillas, muchachos en bienestar familiar ya con 16, 17 años. ¿Por qué? Porque el Estado, o no digamos el Estado, los políticos, de donde sean, porque todos son iguales, buscando potencial electoral, hacen lo que sea, le venden el alma al diablo y acaban con el país con tal de adueñarse del presupuesto del Estado para vivir ellos bien y sus familias. ¿Ya? Y la gente, como le gusta todo lo malo, entonces sacan propuestas que vayan en contravía de la ética, de la vida, de la moral, del respeto, de la urbanidad, de todo. Y ahí tenemos la delincuencia. Y luego decimos, ¿por qué? Nosotros tuvimos un psicólogo maravilloso. La chancla, el zurriago, la rama de escobadura, ¿sí? El ramal, mejor dicho. Y por eso, a pesar de que vivimos situaciones complejas, nunca se nos ocurrió a nosotros ir a robar, ir a extorsionar, ir a secuestrar, ir a violar, ir a matar. Ese cuento que se inventó el progresismo hoy, que la gente tiene que robar por necesidad, que la gente tiene que meterse en cosas ilícitas por la miseria y porque no estudia. Eso no es cierto. Nosotros tuvimos 16 hermanos, yo fui el tercero, vine a validar el primero primaria a los 38 años de vida, pero nunca fuimos a robar ni a quitarle nada a nadie, porque nuestros padres nos enseñaron que había que respetar la propiedad privada, que había que respetar al viejo, que había que respetar al policía, que había que respetar al profesor, que no podíamos faltarle al respeto a las niñas,
que teníamos que vivir como personas. Y cuando queríamos intervenir en la conversación de los adultos, ellos nos decían, háganse a un lado, respeten. Pero como las leyes de hoy le abren la puerta para todo lo malo, lo primero que hacen cuando van a las instituciones de educación pública, ¿qué es? Tenga el condón, la pasta para el día después. Usted tiene derecho a elegir su sexo. Desbordan la gente, los doctrinan. Hombre, no, así no funciona una sociedad. La Biblia dice, el hombre más sabio dijo, castiga a tu hijo con vara que no morirá. Castígalo en tanto que hay esperanza. Si no corregimos al niño, si no instruimos al niño con tiempo, mañana será un delincuente. Y eso es lo que tenemos hoy. Ahí lo que sucede, hermano Carlos, pienso yo, es que ahí es cuando entran los extremos, ¿no? Ya cuando la persona se deja llevar por la ira, que es donde hay que controlarse, y llega al punto en donde el niño lo deja hasta incapacitado. No, pero es que eso ya es sevicia. Eso ya es ir al extremo. Por eso dice la Biblia, castígalo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure su alma a destruirlo. Que es donde hay que tener cuidado. Cuando un padre de familia castiga al hijo por algo indebido, sin ira, exacto, sin sevicia y generándole conciencia, es una cosa. Exacto. Otra cosa es cuando los padres de familia se dejan llevar de la emoción de la ira en el momento y tienen frente a sí no al hijo de su vida, sino al enemigo, a quien quieren acabar. Entonces, el niño nunca verá ese castigo como algo que lo forma, sino como algo que lo destruye. Y por eso hay hijos que cuando ven a su padre o a su madre, no ven a papá o a mamá, sino a un enemigo. Sí, les coge miedo. Exactamente. Entonces, aquí es muy importante que los que tenemos responsabilidades con hijos, acostumbremos a no dejarnos llevar de la emoción del momento, sino más bien de respirar profundo, generar conciencia y dar un correacito o dos y ya. También, y pastor, hacerles saber por qué. Pastor, hay muchas formas de castigar a los hijos sin necesidad de pegarles con También el látigo, hay algo. otras maneras de castigar. Hay otras formas. ¿seguimos? Bueno, sí señora. ¿Pregunto yo? Sí. Pastor, Dios le bendiga. Pastor, quiero saber si es verdad que si una pareja decide no tener hijos, esto les es contado como pecado. No. Según San Juan capítulo 1, el verso 2 en lo adelante, hay hijos que nacen por voluntad de carne, de sangre o de varón. Y si están bajo mi voluntad, el tener o no, el que los tenga o el que no los tenga no me hace ni más santo ni más pecador. Los hijos que nacen por voluntad de Dios son aquellos que son engendrados por la palabra. Los que nacen de nuestro deseo son por nuestra voluntad. Si yo no me hubiese acostado con Mercedita, Marileni no hubiera venido. Y yo tengo potestad de acostarme con Mercedita o no acostarme y ya. Entonces los hijos son por voluntad humana, no por voluntad de Dios. Dios nos creó con la fertilidad, la capacidad de concebir o engendrar. Pero también nos creó con la voluntad de decidir si queremos 1, queremos 10 o no queremos. El hacerlo o no hacerlo no afecta a la salvación del individuo. ¿Está claro? Amén. Pregunta, hermano Carlos. Dios los bendiga, familia en Cristo Jesús. Mi pregunta es, Dios está hablando en plural en Génesis 1:26 y en Génesis 3:22. Dicen algunos que está hablando con el hombre, otros dicen que está hablando con los ángeles, otros dicen que está hablando consigo mismo. ¿Me podría explicar esta parte que me tiene intrigado hace mucho tiempo y no he podido salir de esta duda? La mejor manera de que disipe la duda es que lea el verso 27. Pero como la personita quiere una explicación, lo primero que vas a tener en cuenta es que el Génesis fue escrito casi 2000 años después del Génesis. ¿Está claro? De que todo estuviera creado. O sea, Dios creó todo
cerca de 2000 años después, llama a Moisés Amén. y le revela de manera retroactiva cómo fue el origen de todas las cosas. Eso equivale a que cuando Moisés, ya estaban las 10 tribus egipcias, ya estaban los más de 35,000 dioses de los griegos, ya estaban las diferentes deidades. ¿Sabe una cosa que me llamó mucho la atención? Ayer, pues yo soy inquieto y me gusta investigar, y me llamó mucho la atención que en este momento la sociedad tiene más de 3 millones de dioses. Ah, sí, señor. Solo los hindúes creen en más de 2 Imagínese usted. millones. Más de 3 millones de deidades. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Moisés escribe el Génesis en un tiempo en el cual ya la gente había dispersado su pensamiento acerca de la deidad, dependiendo de la circunstancia en que vivía el pueblo, así era su Dios. Y ustedes lo leen, el Dios del valle, el Dios del monte, el Dios del desierto. La Biblia habla de eso, porque el pueblo pues sembraba el cultivo y esperaba el Dios de la lluvia para que hiciera germinar la tierra. Entonces llovía, entonces le pusieron el Dios de la lluvia. Iban a la guerra, ganaban la guerra en el monte, entonces decían el Dios del monte. Venían al desierto y ganaban una guerra, el Dios del desierto. El Dios de los valles. Exactamente. Entonces, cuando Moisés escribe el Génesis por revelación, Había ya existe todo ese... una carga. Sí. Y por eso aparece la palabra Elohim, que es un plural. Que me encanta mucho la definición del doctor Scofield cuando dice, es un plural en su expresión, pero es un singular en su contenido. Y por eso el verso 26 dice, en el principio dijo Dios, hagamos al hombre. Luego el verso 27 dice, hizo Dios al hombre. ¿Qué es lo que quiere decir los dos textos? Bueno, que el término Elohim es un plural que estaba enfocado a mostrar los diferentes órdenes de generales o de sacerdotes o de deidades a través de los cuales el sistema funcionaba. Entonces, lo que Moisés dice es, ellos piensan que el hombre es hecho por una cantidad indeterminada, pero lo que está claro es que Dios hizo al hombre. Y el doctor Scofield, dando explicación de eso, dice, es un plural en su expresión, pero es un singular en su contenido. Porque se dice hagamos, pero al final, Lo hizo. ¿cómo termina? Dios fue el único. hizo al hombre. No dice los dioses lo hicieron o Elohim lo hizo. No, Dios hizo al hombre. Entonces hay que mirar los plurales en el contexto que se da, tanto histórico como cultural. Dependiendo de allí, usted va a poder entender perfectamente que el hecho de que se hable de plurales no es el equivalente a que existan varios, sino que en el momento que se da el texto hay un contexto cultural donde todos los pueblos necesitaban un conjunto de dioses para resolver sus problemas. En el caso del pueblo monoteísta, el pueblo hebreo, solo necesitaban a uno solo. Y por eso se recalca más de una vez en la Torá que Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra y no hay más. Y que Dios fue el que creó todas las cosas. Luego Juan, en su capítulo 1, dice, en el principio ya estaba el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Dice que este verbo venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho.
En él estaba la vida era la luz de los hombres, pero el mundo no le conoció. De ahí la importancia de no quedarnos con una lectura superficial, sino profundizar, escudriñar, ir más Si allá. es en el Antiguo Testamento, miremos el contexto histórico y cultural. Si es en el Nuevo Testamento, cuando encontramos la persona de Jesús, hay que mirarlo en qué contexto está hablando. Exacto. Si está hablando como padre o está hablando como hijo. No es lo mismo Jesús en Marcos 2 diciéndole al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, a mirarlo a Jesús en el capítulo 17 de San Juan, donde hace una oración ya sacerdotal, porque en Juan 1 es el creador, en Juan 17 es el sumo sacerdote que hace el sacrificio. En San Juan, capítulo 1 del verso 26 en adelante, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Timoteo 2:5 es el mediador. En Hebreos capítulo 10, verso 12, es el único sacrificio. En Hechos capítulo 4, verso 12, Jesús es el único que puede salvar a los mortales. Amén. En San Juan 14:7 es el Padre. Entonces depende del contexto en que Jesús esté y con quien esté hablando. Y lo que esté hablando, así hay que entenderlo. Simple. Una cosa es yo hablar como pastor, otra cosa es hablar como filósofo y otra cosa es hablar como teólogo y otra cosa es hablar como padre y otra cosa es hablar como esposo y otra cosa es hablar como hijo. Así es. Sin dejar de ser Carlos. Dios es multifacético. Amén. Muy bien. Soy simpatizante, asisto a la iglesia, pero al leer la Biblia me confundo mucho en cuanto a la unicidad. Por ejemplo, ¿me podría hacer el favor de explicarme San Juan 14, versículo 23 y 26? Estábamos diciendo. Pues creo que ya Sí. ha quedado en gran parte resuelta esa pregunta, pero vamos a leerla para tratar de... ¿San Juan 14 qué? 23 y 24. Dice, 23 y 26, perdón. claro, el pasaje comienza diciendo la promesa del Espíritu Santo. No olvide que cuando vaya a leer un texto, es necesario leer muchos textos anteriores y muchos textos después. A veces inclusive hay que leer todo el libro para encontrar el pensamiento central. Hay textos que no tienen el pensamiento central. Hay capítulos que hay que leerlos todos para encontrar el pensamiento central. Hay versículos que tienen el pensamiento central. Entonces, dependiendo del pasaje que yo voy a leer, el texto que voy a leer, así va a ser la interpretación. ¿Ya? Por eso es que no se puede predicar, por ejemplo, un sermón textual del Sermón del Monte, porque es diversidad de temáticas. Claro. ¿Está claro? Así va a ser aquí. Entonces, comienza diciendo la promesa del Espíritu Santo. Y en esa enseñanza, verso 26, ¿no? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, la persona tiene la inquietud de que Jesús es uno, el Padre es otro y el Consolador es otro. Ese texto lo toma un trinitario y dice, ahí está la Trinidad. Pero, si lee en el mismo capítulo, el versículo 7, ya va a entender de que es dependiendo del momento en que él habla. Porque a Felipe le dice a sus discípulos mejor, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto. y le habéis visto. Y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto.
a mí, el que me ha visto a mí ha visto a Al quién. Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Si usted mira a Jesús en el pasaje que estamos leyendo, es la manera de él identificársele a sus discípulos. Amén. Si lo lee en el pasaje que acabamos de leer con relación a la presencia del Espíritu Santo, pues ya Jesús está en otro campo. ¿Por qué está en otro campo? Porque Jesús está en tierra, en condiciones humanas, y está hablando desde lo humano como alguien de que hará que el Espíritu Santo venga. Y por eso hace alusión a ello. Pero si usted sigue leyendo, encuentra, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Y quién es el que deja huérfanos? El Padre. El Padre. Y Jesús está diciéndole a los mismos, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Qué les está diciendo en ese contexto? Que Él es el Padre. Claro. Ahora hay que mirar el por qué. Bueno, porque hasta este momento Jesús lideraba un grupo que desde la visión del grupo, Jesús no era para ellos lo que Jesús realmente es. Y eso hacía que tuviesen una visión distorsionada de la persona de Jesús. Prueba de eso, la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre. No la tenían clara aún. No, no la tenían clara. Es más, 45 días antes de el Pentecostés, los discípulos no entendían las Escrituras. Si usted lee bien en el Evangelio de Lucas, encuentra que sopló para que recibieran el Espíritu Santo y entendieran las Escrituras. Así que no podía ser posible que ellos entendieran las Escrituras en San Juan 14. Porque Jesús todavía no había muerto, ni había sido resucitado, ni el día del Pentecostés había llegado. Las personas, entre ellos los apóstoles, entendieron las Escrituras después del Pentecostés. Amén. Porque Dios les sopló para que recibieran el Espíritu Santo y entendieran las Escrituras. Por eso ya en el Pentecostés, mientras la gente cuestiona y murmura en relación al movimiento del Espíritu Santo, el cobarde de Pedro en el patio es el envalentonado ungido del Espíritu Santo para decirle a la gente, no están ebrios, no se equivoquen, hoy se ha cumplido lo que dice Joel. Ya entendía que Ya entendía. las Escrituras. Entonces por eso hay que mirar a Jesús en el contexto que se da cuando Él habla. Hace poco estamos diciendo, si miras a Jesús como el hijo del carpintero, es un analfabeta. Pero si miras a Jesús como el creador, Él convirtió el agua en vino. Si miras a Jesús como el hombre, murió en la cruz. Pero si miras a Jesús como Dios, se levantó al tercer día. Si miras a Jesús como sacerdote, ora. Si miras a Jesús como Dios, responde la oración. Léalo, San Mateo capítulo 8. Vino el leproso, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa es la oración del leproso. ¿Y qué dijo Jesús? Espérate un momentico, yo hago un concilio entre el Padre y el Espíritu para tomar una decisión en colectivo porque no puedo tomarla solo. No. Quiero. De una vez se extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio. Ser limpio. Le contestó la oración. Entonces la gente lo que debe de aprender al estudiar a Dios, acerca de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, debe de mirar el contexto. En el Antiguo Testamento cultural e histórico. En el Nuevo Testamento, mirarlo en qué contexto está Jesús. Exacto. Jesús en el sepulcro es un amigo que llora a su amigo Lázaro. Pero en el momento que lo resucita es Dios. Porque el único que puede resucitar a los muertos es Dios. Cuando se duerme en la barca es un hombre.
Cuando duerme en la barca es un hombre. Pero cuando se despierta. Pero cuando reprende el mar y el viento es Dios. Exacto. Pues ¿cómo sería que la gente decía, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Cualquiera diría, no, el que estaba dormido. Pero una cosa es Jesús descansando, Sí. otra cosa es Jesús. Claro. Pastor, voy a hacer una pregunta personal porque muchos oyentes la tienen. Dice, ¿por qué no se organiza el programa como por sesiones? Que porque hay veces hablan que de adulterio, luego del Espíritu Santo, que luego de los divorciados. Bueno, a la persona que tiene la inquietud, Las personas. les agradecemos lo que plantean. Ujú. Pero mientras ellos piensan así, Sí, hay otros sí, que sí, piensan sí. de otra manera. Porque todos tienen preguntas diferentes, inquietudes Exactamente. diferentes. Entonces, eso es lo que hace que el programa sea diverso, Sí. sea entretenido y todos puedan ser informados. Ujú. Por eso es que hay que ser humanos para entender a las Sí, personas. sí. ¿Cierto? A mí me ha gustado mucho. Aunque a veces uno dice, venga, el ser humano es tan complejo que ni Jesucristo lo entendió. Mire lo que pasó con Jesús. Un día se pone a mirar a la gente ante la reacción del mensaje de Juan y la reacción del mensaje que él predica. Jesús dice, ¿a qué comparar esta generación? Voy a compararlos a los muchachos que están allá en la plaza. Les conseguí músicos para que bailaran al son de la música y no quisieron. Entonces dije, voy a conseguir quienes lloren, voy a pagar para que vengan y hagan una lloratona aquí a ver si la gente llora. Y tampoco. Luego les dice, vino Juan, que no comía ni bebía, y decían, ¿qué? Demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que es comilón y bebedor, ¿y qué decía? He aquí un hombre comilón y bebedor y amigo de los publicanos. Yo me imagino a Jesús haciendo así. ¿Quién los entiende? Como el pastor Carlos, cuando a algo no le gusta, se rasca la cabeza. ¿Quién los entiende? Hay gente que le encanta el programa como se hace. Sí. Pero hay otros La mayoría, que, sí, la claro. mayoría. Entonces, Pero así es muy aquí diverso. la idea es Así es muy diverso. tratar de ayudar dando respuestas diversas, porque si el programa fuera solo de adulterio, entonces solamente una pregunta. Claro, con una es suficiente y se desarrolla Ya. todo el tema. Por eso es interesante, hermano Carlos, que si algún oyente tiene una inquietud en específico, busque en YouTube y escriba el divorcio, Pastor Carlos Hoyos. Y ahí Ya. lo encuentra. Busque el milenio, Pastor Carlos Hoyos. Busque el reino, porque es que son tantas preguntas que el hermano Carlos ya ha resuelto que en los programas, en el canal de YouTube que él tiene, que a propósito lo invitamos para que se suscriba a Pastor Carlos Hoyos, hay cientos de preguntas ya resueltas y especificadas con título. Hay cerca de 3.000 Y tenemos videos. muchísimas represadas Sí, claro. ahí que no... Claro. Muchas. Y en las preguntas que muchas veces salen aquí, ya se han dado respuestas hace un año, Claro, hace 2 claro. años. En fin. Pero como... Como hay gente que se va Sí. conectando por primera vez y tienen las inquietudes, pues por eso es que las hacemos acá. Y le damos también esta sugerencia del canal. Bueno, acá hay otra pregunta, hermano Carlos. Pastor, Dios me lo bendiga. Le escribe el hermano Luis Leal, dice, desde Medellín. Ya. Dice, me gustaría hacerle una pregunta. ¿En el milenio habrá salvación para los gentiles? Dios me lo bendiga, pastor, gracias. El periodo del milenio es el reino de Dios, es el reposo para el pueblo de Dios, o sea, para el pueblo de Israel. Voy a tratar como de contextualizarlo a ver si me hago entender. Jesucristo viene, levanta la iglesia, se da el periodo de la semana 70 de Daniel, se termina ese periodo de la semana 70 de Daniel con el juicio de las naciones, según San Mateo, capítulo 25, verso 31 en lo adelante. Una vez se hace el juicio, entonces los de la derecha van a poseer el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son? Son las naciones que trataron bien a Israel en toda su existencia. Esas naciones, por haber tratado bien al pueblo de Israel, Dios les da una ñapa
de vivir 1000 años sin pecado, sin maldad, sin violencia, tierra fértil, vida en paz, un sistema teocrático, donde Dios gobernará. Pero según Apocalipsis 20, lea Apocalipsis 20, después de los 1000 años Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A las naciones que se les dio esa oportunidad. Se les dio esa oportunidad de disfrutar del reino. Y los engañará. Y hará un ejército cuyo número es como las arenas del mar, que se levantarán a hacerle guerra a Dios, y entonces fuego desciende del cielo y consume a ese ejército de esas naciones que aún habiendo disfrutado de las bendiciones de Dios en el reino, se dejaron otra vez engañar de Satanás. Tremendo. Y entonces meter juicio para las naciones, que se llama el juicio final. En síntesis, se lo resumo. Salvación para el mundo gentil hoy. Salvación para el pueblo de Israel hoy y en la semana 70. Porque es diferente. Salvación para el pueblo israelita hoy. Todo el que escuche el evangelio y crea el evangelio es salvo. Como todo gentil que escuche el evangelio y crea el evangelio es salvo. Romanos 1:16 dice, primeramente al judío y también a los gentiles. O sea, la salvación de Dios tiene un enfoque para Israel y también para los gentiles. Pero una vez que la iglesia se vaya, entonces Dios se vuelve a la casa o al tabernáculo caído de la casa de David para restaurarlo. ¿Y cómo lo va a restaurar? A través de la predicación de 144,000, a través de la predicación y profecía de 2 testigos del capítulo 11, a través de la predicación que va a dar el ángel a toda tribu, pueblo, lengua y nación cuando predique el evangelio eterno. ¿Ya? Y el pueblo israelita que escuche el evangelio y lo entienda y se convierta, se van a salvar. Pero es solo Israel. Porque si usted lee Apocalipsis, encuentra que las personas, al ver los juicios de Dios, antes blasfemaron contra Dios. Y dice, y no se arrepintieron. Y no dejaron de adorar a los demonios. Y no dejaron de ser idólatras. Y no dejaron de ser ávaros. No van a creer. Y maldijeron el nombre del Dios. O sea, en el periodo milenial no habrá salvación para el mundo gentil. Exacto. Porque ellos simplemente van a ser engañados nuevamente, se van a levantar contra Dios y al final viene el juicio para ellos, que los involucra con el primer pecador del universo, que fue Caín, y que murió sin Dios. Amén. Amén. Pastor, saludos desde Perú. Pastor Carlos, ¿me puede explicar Mateo 5:28? Oiga lo que pregunta él. Porque dice que ya adulteró con ella. ¿Acaso la mujer en ese caso también está involucrada? ¿Es un acto por hecho, o sea, tener relaciones, o solo es por mirar y codiciar? ¿Y un soltero también puede caer en adulterio con mirar y codiciar a una mujer? Le agradezco, pastor, por sus enseñanzas, pues me han sido de bendición. Lo primero que debe tener en cuenta la personita es que Jesús está haciendo una reforma. Mire lo que dice el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Así decía la ley. Y el adulterio se daba cuando la persona llegaba a la intimidad. Así decía la ley. Pero Jesús introduce una reforma porque en San Mateo Jesús es el rey que puede introducir reformas. Exacto. Entonces, en la reforma, él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Anoche precisamente hablaba con un pastor y le planteaba esto. Dios
sabe que el hombre siempre quiere estar al filo de la navaja. Por eso hay preguntas que dicen, yo puedo tomarme una cerveza, yo puedo ir al baile, yo puedo ir a la misa, yo puedo ir al aniversario, o sea, siempre al filo de la navaja. No debería ser así. No. ¿Cuán lejos debo de estar? Debería ser más o menos la pregunta. Pero la gente dice, siempre es, puedo. Si puedo, y si yo peco. Alguien me ha dicho, pastor, me besé con alguien, yo cometí adulterio. O sea, si yo le digo que no, entonces me puedo seguir besando. Exacto. Claro. O sea, es para llegar ahí. O sea, la gente quiere llegar al filo. Complicado. Bueno, entonces Jesús colocó una vara muy alta. Claro. Porque como el hombre sabe que siempre quiere estar cerca de la candela, entonces digo un momentico, no se acerque. Porque si la mira y la codicia en el corazón, ya adulteró con ella. Jesús no está diciendo que no se puede mirar a una mujer. Jesús lo que está diciendo es, si la miras y procesas el pensamiento hasta acostarle en la cama, en el pensamiento. Así no la toques, ya adulteró. Pero habla de todo un proceso que se resume en una palabra: mirarla y codiciarla en el corazón. Pero que en el proceso pues va a alimentar el pensamiento para que se dé lo que dice Santiago en su capítulo 1, el verso 13, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que el hombre es tentado de su propia concupiscencia, y entonces entra por los ojos, lo procesa en el pensamiento, y un día cualquiera la lleva a cabo. Entonces da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces Jesús está colocando la vara bien interesante, alto, porque sabe que el hombre ¿qué? Siempre quiere estar cerca del juego. Entonces dice, paren, ¿ustedes pensaban que adulterar era solamente tener el acto sexual? ¡Olvídalo! Sí. Si usted la mira y la codicia en el corazón, ya con eso es un adulterio. Tremendo. Mira esa pregunta, hermano Carlos. Ay, candela. Taquillera. La Biblia dice, bendeciré a los que me bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi pregunta es, ¿con romper relaciones con Israel cuenta como maldición o no? Quiero su opinión, hermano Carlos. Es muy difícil escapar a la subjetividad. Trataré de ser objetivo. Y para ser objetivo, hay que creer como está escrito. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y voy a bendecir a los que te bendigan, y voy a maldecir a los que te maldigan. Hasta hoy se cumple. Hasta hoy. Y prueba de eso, todos los imperios que fueron contra Israel desaparecieron. Israel sigue en pie. Sí. Porque es el pueblo de Dios. Por promesa. Por promesa. Que son violentos, que hacen, que deshacen. A usted no le compete hacer ese juicio. ¿Por qué? Venga, porque Dios dijo así, punto. Sí. Puede ser que usted diga que es injusto. Pero Dios dijo así y Él es soberano. Sí. ¿Por qué será que los aguacates no echan el fruto en las raíces, sino arriba? Bueno, porque o son verdes y no son rojos. Por ejemplo, pues porque Dios lo decidió así. Sí. Entonces hay que respetar la soberanía de Dios. Que si romper relaciones con Israel beneficia a Colombia, no. Beneficia el ego de una persona, pero no beneficia, no es la verdad. Sí, pero no. Y no lo estoy hablando desde el punto político. No, sé que es nuestro presidente, el pueblo lo eligió. El deber de la iglesia es orar por él. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Es el deber de la iglesia. Pero eso no quita de que uno vea que la historia está llena de personajes que siempre buscaron
el reconocimiento del pueblo. Usted recordará el rey que salió a arengar el pueblo buscando aplausos del pueblo. Dígame qué hizo Dios. Envió un ángel, lo hirió, Sí, y en el pleno discurso murió. se lo comieron los gusanos vivos. Sí. Entonces aquí lo que hay es, el deber de la iglesia es orar Orar por Colombia. por Colombia. Porque pues Colombia está polarizado. ¿Ya? Y es desafortunado. Nuestro deber es orar. Amén. Pero que si se cumple Génesis 12, eso tiene más rebaja. Mejor dicho, ni una tilde va a pasar. Dios lo dijo y Sí. así será. Amén, Y la amén. historia dice que todos los Dios que lo se bendijo y- levantaron contra el pueblo de Israel les fue mal. Todos. Hable con los babilonios, hable con los egipcios, hable con los griegos, Los hable persas. con los romanos, hable con los persas. Todos los imperios cayeron. Y un puñado de hombres y mujeres todavía siguen en pie ahí. Hasta el día de hoy. Algo tiene el pueblo de Israel. Claro. Sí. Los aztecas dejaron. Los chipchas desaparecieron. Los mayas se fueron. Los mayas se fueron. Pero Israel sigue ahí. Amén. Y son más antiguos Sí. los israelitas que aquellas civilizaciones. Entonces es bien delicado. Algo pasa con el pueblo de Israel. Amén. Léase en un libro que titula God, Israel y el Anticristo. Y les va a ayudar mucho. Amén. Pastor, ¿qué opina usted acerca de las personas que cantan himnos y coros, pero con los ritmos de reggaetón de la música del mundo? Como la hermanita que va a cantar el especial de la penca del maguey. Tú mismo fuiste quien tuvo la culpa. Le cambió la letra solamente. Exacto, sí, que es con el mismo ritmo. Bueno, y le lo cambian la primero que hay letra. que decirle a la gente es que la música no es del diablo, como la gente piensa. No. La música se originó en el cielo y es sagrada. Que la música es de origen malo porque viene de la descendencia de Caín. No. Toda la descendencia de Caín murió en el diluvio. Toda. Eso hay que darle claro a la gente. Ujú. Cuando las personas son compositores, deben de tener cuidado de ser originales, Exacto, tanto en sí. la melodía como en la letra. Porque el hacer música, entre comillas, cristiana, bajo ritmos que ya han sido corrompidos Claro. por la mala intención de los individuos, Sí. pues aparte de que no le queda bien, es un delito ante la ley. Ajá. Es un delito. Sí, sí, sí. Y si es un delito ante la ley, pues saque la conclusión si Dios lo Tampoco queda aprobará o bien no. un disco del mundo y le un Por hermano eso, cantando en la por iglesia. eso, No. no. le ha pasado que usted va pasando por una cuadra y escuchando una ranchera cuando le pone atención y es que cristiana y esa no es la misma tal. Sí, tal. exacto. Así le pasó Solo le con cambian una la letra. hermana. Ahora, es bueno aclararle a la gente que yo puedo inspirarme en un folclore, Sí, es distinto. Mm, pero eso no es igual a Sí. que Claro. Sí, sí. sea la parodia Claro. de La casa en el aire de Carlos Vives, por Exacto, ejemplo. exacto. Sí, exacto. Sí. Sí, ahí sí, grave, grave. Porque yo estoy violando derechos de autor y eso Exacto. es sancionado por la Claro. ley. Y si la ley lo sanciona, Dios también. Inmediatamente si la canta en vivo por YouTube, van a bloquear ese video porque YouTube va a detectar la música. Claro, Ahí mismo. claro. ¿no? Se le acaba la carrera musical. Tratemos de hacer canciones guiados por el Espíritu Amén. Santo, Sí. que sin duda alguna la música es tan amplia Sí. que usted puede hacer sus canciones con letras muy originales y música muy original. Amén. Mire, hermano Carlos, Dios lo bendiga, mis hermanos. Una pequeña pregunta. Cuando alguien dice que Dios le habla para interpretar sueños y que también puede prevenir cosas, ¿eso es real? Dios le bendiga. Eso es superstición. Eso no es cristianismo. Eso es Esa misma superstición. pregunta la hicieron, pero dijo que era que el pastor le Ah, habla ¿sí? a la iglesia y le dice
Dios me habló y usted debe hacer esto. Dígale a ese pastor que Dios no le ha hablado, que lo que Dios tenga que hablar, lo habla a través de su palabra. Amén. No a través de que mi sueño, mi pero revelación, es que el problema nuestro es que llegamos hasta ser supersticiosos y a dejarnos afectar nuestro, ¿cómo es que se dice? Subconsciente, inconsciente. Sí. El subconsciente. Eso. Y el ser humano De es lo que supersticioso por... De lo que vemos. Y entonces luego lo exteriorizamos diciendo que es Dios. Si te lees el profeta Jeremías, Dios les dice, díganle a esos que dicen que yo les dije, que dijeran, que yo digo, que les he dicho, que no digan de mí nada, porque yo no les he dicho nada. Tenemos la palabra profética más segura. Y eso es muy delicado, pastor, porque todo lo que imagínese, Dios tiene que hablarle al pueblo hoy la palabra. se lo habla a través de la palabra. O sea, que el pastor debe de predicar y hablarle a la iglesia Siempre, por medio de la palabra. Siempre. No diciéndoles que es que Dios me habló anoche, No, ese esta cuento mañana de- Dios me habló. Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, y resultan diciendo hasta mentiras. No. Tenemos la palabra profética más segura. Los predicadores que han tenido la oportunidad de estar conmigo, siempre les he dicho, Sí, amén. el mejor sermón es el El bíblico. bíblico. Por eso en la iglesia tratamos de predicar la Biblia, no mi concepto, no mi parecer, ya, no el cuento, no mi vida. Eso mueve emociones, queridos oyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz. No le añadas para que no seas hallado Ni mentiroso. le quites. Eso es lo que dice Salomón. Y dice que el que oye y lee las palabras de la profecía de este libro y les quita, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Lo único que necesitaba el hombre como hoja de ruta para guiarse en la tierra, en todos los aspectos de la vida, se llama la palabra de Dios. Amén. Yo no necesito ponerme aquí a decir, Dios me mostró anoche que si usted no hace esto o aquello. No, yo no necesito decir eso. Yo lo que necesito es decirle lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro completo y de actualidad, donde usted encuentra la mejor literatura, la mejor poesía, la mejor matemática, la mejor profecía, la mejor historia, donde usted encuentra lo que necesite. Sí. Uno de los más grandes periodistas de Colombia le preguntaron que para él cuál era el libro más importante. Dijo, la Biblia. Y yo creo que eso es verdad. Claro, así es. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. La flor se marchita, la hierba se seca, mas la palabra de Dios permanece.